Segunda parte de conclusiones, soy Guillermo Arduino por Fernando del Rincón. Guatemala tiene nuevo vicepresidente, es el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado. Maldonado llega al puesto luego de la controversial renuncia de Roxana Baldetti el pasado viernes por su presunta vinculación con el caso de fraude aduanero denominado La Línea. La elección a manos del Congreso se llevó a cabo a partir de una terna de candidatos presentada por el presidente Otos Pérez Molina, que no estuvo ajena a cambios y a críticas. Un resumen con Patsy Vázquez desde Ciudad de Guatemala. El Congreso de Guatemala eligió este jueves a Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo presidente del país, en sustitución de Roxana Baldetti, quien dimitió el pasado viernes. Un día después de que el Congreso decretara que era procedente quitarle la inmunidad. Maldonado Aguirre es un abogado de 79 años. Fue miembro del extinto Movimiento de Liberación Nacional, un partido catalogado como de ultraderecha. También ha sido ministro de Educación y de Relaciones Exteriores y actualmente se desempeñaba como magistrado de la Corte Constitucional. Entre sus fallos recientes como magistrado de la Corte, destaca el haber dictaminado en el marco del juicio al general retirado Efraín Ríos Montt que no hubo genocidio en Guatemala contra los indígenas, y avaló también el acortamiento del periodo de la fiscal Claudia Paz y Paz, quien llevó a juicio a Ríos Montt. De 145 diputados presentes en el hemiciclo, 115 votaron a favor del ahora vicepresidente. 3 rondas de votación fueron necesarias para llegar a esta elección, luego de que el presidente tuviera que cambiar 2 veces a integrantes de la terna que propuso. Al finalizar la sesión, Maldonado Aguirre fue juramentado por el Congreso de Guatemala. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala, aquí representado, legal, legítima y solemnemente, le doy posesión del cargo de vicepresidente de la República de Guatemala para finalizar el presente periodo. Su designación en medio de un ambiente de tensión social contra la corrupción, luego de que saliera a la luz la existencia de una red que defraudaba al fisco, subfacturando o evadiendo impuestos, y cuyo presunto cabecilla sería Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la ahora ex vicepresidenta Baldetti y ahora prófugo. Baldetti ha negado saber a qué se dedicaba su secretario. Entre las funciones que asumirá Maldonado Aguirre está la coordinación del gabinete de gobierno, así como presidir varias comisiones y programas, entre ellos la de transparencia y la de contrabando. Para CNN, Patsy Vázquez, Ciudad de Guatemala. Gracias, Patsy. A pesar de que la elección de Alejandro Maldonado parece haber dejado satisfecho al Congreso guatemalteco, en la calle la historia puede ser otra. Este sábado se espera una marcha multitudinaria contra la corrupción y la impunidad. Nos preguntamos, ¿con la designación de Maldonado el problema está resuelto? ¿Levantará Maldonado la credibilidad del Poder Ejecutivo? ¿Ya se olvidaron de Monzón? Lo hablamos con el invitado de esta noche. Saludamos a Rafael Espada, ex vicepresidente de Guatemala, que nos acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Bienvenido a Conclusiones, señor vicepresidente. Muy buenas noches, muchas gracias. Claro, usted como ex vicepresidente sabe muy bien las presiones a las que el Poder Ejecutivo se ve sometido. El hecho de que continúen las manifestaciones pidiendo claridad, ¿cree usted que tiene un contenido político o realmente es el mensaje del pueblo? Yo creo que sí. Primero que se respira un poquito más de tranquilidad ahora que tenemos vicepresidente. Es una persona que creo que llena requisitos de conocimiento, dignidad y respeto. Sin embargo, el problema está aún ahí. La clase política ahorita en Guatemala está sufriendo un proceso de análisis y de irritación. El pueblo de Guatemala, quien se ha manifestado de una forma ejemplar, han sido manifestaciones muy tranquilas, con mucha gente, pero sin violencia, sin participación de partidos políticos, sin sindicalistas, sin ningún movimiento interesado, sino el pueblo entero se ha manifestado porque hay un descontento total ante la corrupción, ante la falla de aquellos que juraron respetar la Constitución del país y la mancillaron haciendo todos estos procesos de corrupción que son tremendos y son una vergüenza para el país. Doctor Espada, fíjese que con el advenimiento de los medios digitales,
las redes sociales, la comunicación entre la gente, mayormente gente joven. Esto complica un poco la tranquilidad de los políticos. Fíjese lo que sucede en Chile, por ejemplo, con estas manifestaciones estudiantiles que comenzaron hace años y que hoy lamentablemente se llevaron la vida de 2 personas. Fíjese lo que pasa en Venezuela, las manifestaciones, la primavera árabe sin ir más lejos. Hay una distancia entre realidad y autoridades en este momento. ¿Deben realmente preocuparse en cómo se mandan estas señales que deben ser, señores, estamos controlando todo y tenemos las manos limpias, o no? Bueno, yo creo que esto es una lección para todos los políticos. Todos los que estamos en política o queremos estar en política, debemos ser muy respetuosos, porque ahora la gente joven y este sistema de comunicación nos tiene muy bien analizados. Y la gente en cuestión de segundos sabe exactamente lo que está pasando y hay intercomunicación. Creo que esto es una lección tremenda para que los políticos ahora no actúen prepotentemente o creyendo que ellos son los dueños de la situación. Ellos somos servidores públicos, tenemos que dar cuentas, no importa cuándo, cómo y dónde, tenemos que ser responsables de nuestra actividad. A mí me encanta el sistema de redes sociales y creo que hace que la comunicación y que la verdad flote más rápido. Doctor Espada, estaba pensando cuando usted recién hablaba de las cualidades del nuevo vicepresidente, Alejandro Maldonado, la gente joven también no creo que tome con mucho beneplácito el hecho de que él, como ex magistrado, haya sido uno de los gestores de exonerar al expresidente Ríos Montt por cargos de genocidio. Ahí puede haber algún elemento que incendie a la juventud, que está tan enfocada en el tema de los derechos humanos. Sí, yo creo que esta opinión que él lanzó en ese momento fue criticada por estos grupos. Sin embargo, su vida profesional y en el gobierno, en el Estado, ha sido bastante bien estructurada, ha tenido muchas posiciones en el gobierno, ha estado en el Congreso y en la Corte de Constitucionalidad. Claro, ese punto que le critican sí fue altamente criticado por muchas personas. Sin embargo, Guatemala es un país muy conservador, él pertenece a un grupo de derecha y los grupos de derecha tremendamente conservadores en Guatemala sí lo respaldaron. Así es que Guatemala tiene una dicotomía, es un país con muchos extremos. Hay una extrema derecha muy fuerte, una extrema izquierda debilitada y creo que una clase media pujante que ahora se está dando cuenta. Yo creo que esa es una visión que él tuvo, criticada por muchos, avalada por otros grupos fuertes. Sin embargo, yo creo que hay que ver el contenido en general. Él como persona, como estadista, creo que sí es la persona que puede estar ahí ahora. El asunto es que a él le va a tocar un problema difícil, que es caminar en un gobierno con un alto índice de contaminación y corrupción. Él va a manejar un gabinete en la que la mayoría de ministros tienen actos de corrupción y están sindicados por actos de corrupción. Un gobierno que está al final con grandes dudas y grandes tragedias. Eso va a ser difícil para él y ojalá que lo pueda sacar bien, pero como vicepresidente él tiene la fuerza de poder manejar la transparencia y él va a manejar sistemas muy fuertes como la extinción de dominio, que nosotros la formamos, la pusimos y está bajo las manos del vicepresidente, en la que él sí puede hacer un cambio y dar justicia a lo que el pueblo está pidiendo. Justicia y el control de la corrupción tan espantosa que tuvimos en esta administración. Vamos a elaborar ese tema en un instante, sobre todo, ¿qué posibilidad tiene Alejandro Maldonado, como usted está diciendo, como para traer soluciones para la gente que está contaminada con malas noticias y con esa imagen de corrupción? Y también, doctor, quiero hablar del factor tiempo, porque no queda mucho tiempo todavía o lo que queda del mandato para este gobierno. Lo hacemos detrás de la pausa. Enseguida regresamos con el final de esta conversación sobre la situación en Guatemala. ¿Problema resuelto? Estamos también en Twitter con la etiqueta #ConcluVP, #ConcluVP de vicepresidenta.
Continuamos esta segunda media hora de conclusiones con el invitado de esta noche, que es Rafael Espada, ex vicepresidente de Guatemala. Doctor, le decía que quería hablar del factor tiempo. Falta poco para el final del mandato de Otto Pérez Molina. Es unos meses nada más para Maldonado, pero meses bastante candentes. ¿El factor tiempo cómo lo ve? Es corto, es muy corto, 8 meses es cortísimo y se pasa tremendamente rápido. Sin embargo, hay que analizar. Esto es para mantener la estabilidad del país y lo que me imagino el presidente Pérez quiere es terminar su periodo y entregar. Pero el problema es más profundo. El problema es el sistema político de Guatemala. Guatemala necesita un cambio político estructural muy fuerte. Nuestros partidos políticos son muy débiles, son maquinarias electorales que están muy mal organizadas y por lo regular llegan al poder y se mueren, como ha pasado en todos los partidos. Ya este partido también está igual. Yo creo que lo que necesita Guatemala es un cambio estructural muy fuerte en el sistema político, el sistema electoral y transformación muy fuerte en toda la estructura gubernamental. Y eso no se va a aliviar con un nuevo presidente. Eso tiene que ser un plan de los políticos. Los políticos tienen que hacer un plan más honesto, más digno, más estructurado, más limpio y más académico. En nuestro sistema, el sistema político de Guatemala es tremendamente débil. Yo que estoy en el Parlamento lo puedo ver y comparar en los sistemas políticos de esta región. Fíjese, doctor, que además del factor tiempo, el hecho de que haya salido la vicepresidente Valdetti sin evidencia todavía, solamente con presuntas indicaciones por la relación con su secretario privado y la corrupción, etcétera, etcétera, también debilita la figura del presidente. Y hay muchos que piden la renuncia de Otto Pérez Molina. ¿Cómo insertamos en esta crisis de identidad del gobierno a la figura del nuevo vicepresidente? ¿Viene para dar peso o viene para no opacar el liderazgo de Otto Pérez Molina? Bueno, es una combinación. La posición de vicepresidente, se lo digo personalmente, es una posición muy difícil, porque en un país presidencialista, el vicepresidente que tiene un mandato constitucional en Guatemala. En Guatemala sí, el vicepresidente tiene en la Constitución una dirección fuerte y directa en los gabinetes, por lo que él tiene que balancearse, o la persona tiene que balancearse con el presidente. Y el concepto en Guatemala es la presidencia, en la que está el presidente y el vicepresidente. Claro, el presidente es el que más figura, pero el vicepresidente tiene un papel muy importante en la coordinación de gabinetes y en las decisiones grandes que toma el gobierno. Por lo que el vicepresidente, creo ahora, el magistrado Maldonado va a tener la oportunidad de ejercer mucha fuerza en la transparencia y en la corrección actual de este proceso que está, pero muy corto. Prácticamente, como le decía, la contaminación de esta administración es tremenda. Esperemos que las Cortes y el sistema pueda limpiar y pueda encontrar los culpables. La evidencia está. Por 3 años esta persona que estaba muy cerca de la vicepresidenta tuvo un sistema corrupto espantoso de una mafia tremenda en Guatemala. Y eso es lo que sabemos. Pero aquí hay mucho narcotráfico, crimen organizado, hay una serie tremenda en la que desafortunadamente la actividad de los políticos está muy de cerca y la subvención, el mantenimiento de los partidos políticos está también muy ligada al dinero irregular, al dinero del crimen organizado. Claro, una tentación, doctor. Lo tengo que despedir. Le agradezco muchísimo su participación en Conclusiones esta noche. Y quiero irme con un comentario de Luis Córdoba, apelando a usted como representante de la clase política, porque en definitiva es lo que es un funcionario público y político. Dice, ¿será tan difícil pedirle honestidad y ética a los políticos cuando llegan al poder? Es simplemente una reflexión, doctor, llevando el pensamiento del hombre digital, aquel que se comunica con nosotros, y un pensamiento muy válido. Doctor Espada, muchísimas gracias por su participación. Buenas noches. Perfecto. El doctor Rafael Espada es ex vicepresidente de Guatemala. Pero usted no se vaya, volvemos enseguida con comentarios en redes sociales.
Enseguida tengo comentarios sobre Colombia por la primera parte del programa también, pero Josué de León dice, exijamos justicia, la corrupción está gangrenada en los 3 poderes del Estado, no confiamos en magistrados. Chau, Leo.